Me voy a permitir hacer un pequeño resumen de la situación en la que está en Bolivia en función del foro. El foro lleva el nombre La transición a la democracia en Bolivia y plantea la reflexión de que en Bolivia ha caído el dictador Evo Morales, pero no ha caído la dictadura. Que Bolivia vive un tiempo en el que el gobierno de transición, bajo las condiciones de la dictadura, trata de llevar al país hacia unas elecciones libres con las que se restituirá la democracia. Esto quiere decir que en Bolivia ha caído el dictador, pero no hay todavía democracia. Porque para que haya democracia en un país tiene que haber respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y en Bolivia siguen habiendo presos políticos y en el mundo siguen existiendo más de 1.200 exiliados políticos. Para que haya democracia tiene que haber vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir que nadie está por encima de la ley, y en Bolivia se está en proceso de restituir el Estado de Derecho, pero todavía no está restituido. Para que haya democracia tiene que haber división e independencia de los poderes públicos, y Bolivia está asentada sobre un conjunto de poderes públicos, el legislativo, el judicial, el electoral, que son poderes establecidos por el dictador Evo Morales para operar un sistema dictatorial y bajo su absoluto control. El poder que está liberado es el poder ejecutivo bajo la presidencia transitoria de la presidenta Yanine Áñez. Para que haya democracia tienen que haber elecciones libres y limpias que representen la vigencia del voto universal como expresión de la soberanía popular, y eso viene. Para eso se acaba de hacer una ley transitoria que establece que se han de nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral en los próximos 20 días, y que después de ese plazo, en los subsiguientes 120 días, se va a llevar adelante un proceso electoral. Para que haya democracia, tiene que haber libre organización política, y en este periodo de transición, para ir más rápido por la razón que fuera, las elecciones van a estar circunscritas a los grupos políticos que se presentaron a la elección del 20 de octubre pasado, excluyendo al dictador y a la fórmula de Evo Morales por el fraude que cometieron. O sea, ¿qué está pasando en Bolivia? Estamos en un momento de transición de la dictadura a la democracia, donde no hay dictador, pero hay sistema dictatorial, donde no hay dictador, pero tampoco hay democracia. En un periodo de transición quiere decir pasar de un modo de ser a otro distinto, y para ponerlo en lenguaje, estamos en una situación de hacer el proceso de transformación bajo el liderazgo de una presidenta, de un gobierno de transición y el control de un pueblo triunfante que es el que ha rescatado la democracia. Con esta introducción, permítanme establecer un pequeño marco de referencia histórico-conceptual sobre lo que es el tema de la situación de la transición de dictadura a democracia en Bolivia. Histórico-conceptual porque empecemos diciendo que Bolivia fue una de las dictaduras del castrochavismo, la dictadura ignorada. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en su momento el Ecuador de Correa, y cómo costaba que se reconozca a la Bolivia de Evo Morales como una dictadura. Finalmente fue reconocida cuando cayó, pero en el tiempo de esos 14 años de régimen dictatorial, como se ha dicho aquí, se puso un gran sistema de propaganda internacional, falsificando la imagen de Evo Morales el impostor, presentando a un cocalero como si fuera campesino, presentando a un mestizo como si fuera indígena, presentando a un enajenador de la patria que entregó el país a la presencia cubana, venezolana, iraní y de otro tipo, como si fuera un patriota, y presentando a un narcotraficante como si fuera un luchador por los derechos fundamentales de las personas.
En ese escenario histórico, lo que pasó en Bolivia es lo que yo describí en este libro que presenté el mes de octubre del año pasado. Bolivia, la patria, está cautiva. Esta cadena que oprime el mapa en rojo, amarillo y verde de mi patria Bolivia es una cadena integrada por eslabones que tienen que ver con el narcoestado, la corrupción, los crímenes, los negociados, los presos políticos, las leyes infames, la manipulación de la justicia, la miseria, la falsificación de la información, las masacres, la suplantación constitucional, el castrochavismo, la dictadura, una crisis económica encubierta, el entreguismo, la dependencia, los elementos que configuran el país que está dejando Evo Morales, el país que ha dejado Evo Morales, que es un país caracterizado en los últimos 14 años por ser un satélite dependiente del castrochavismo, que como sabemos es un sistema de delincuencia organizada transnacional liderado por Cuba e integrado por Venezuela y Nicaragua ahora, que sirve para mantener indefinidamente en el poder a los detentadores ilegales de ese poder, entre esos Evo Morales en Bolivia. Un país caracterizado por el establecimiento de la dictadura electoralista, que es un concepto que hemos introducido al tratamiento de la ciencia política y que está definido como una dictadura que para simular democracia celebra elecciones en las que se vota pero no se elige. Lo que pasa hoy día en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, y lo que intentaron que pase el 20 de octubre reciente en Bolivia, donde se pudo ver en tiempo real y el mundo pudo observar lo que es una dictadura electoralista. Un dictador que tenía todo hecho para decir que ganó las elecciones y que no tuvo ningún empacho en hacer el fraude, repitiendo una metodología ya usada en Ecuador, ya utilizada en Venezuela, repetida en Nicaragua. Castrochavismo, dictadura electoralista, narcoestado. La construcción de un Estado cuyas autoridades políticas y cuyas instituciones están orientadas al sostenimiento del negocio del narcotráfico, puesto en evidencia y comprobado en Bolivia y denunciado desde hace más de 10 años, denunciado desde la llegada de Evo Morales al poder, porque la condición de narco de Evo Morales es anterior a la toma del poder que él hace a su asunción a la presidencia que realiza en enero del 2006. Un narcoestado construido a partir del hecho de que Bolivia, el año 2003, cuando se derroca al presidente Sánchez de Lozada, tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal y 12.000 hectáreas de coca legal. Y con Evo Morales, al día de su caída, tiene cerca de 80.000 hectáreas de coca ilegal y disque 22.000 de coca legal, porque le ha aumentado 10.000 con la manipulación del poder legislativo. Y eso produce, con 4 cosechas al año, la cantidad de droga necesaria para que Evo Morales haya vuelto a la pista de Chimoré, un aeropuerto internacional del que se han despachado con aviones militares bolivianos, según prueba presentada por el periodista Leonardo Cutiño en el capítulo El puente de la cocaína en el libro El Espectro, directamente al aeropuerto presidencial de Venezuela. Para que se haya construido en la zona una fábrica de urea que en vez de servir como materia para el desarrollo agrícola de Bolivia, es la base para la producción de cocaína. Para que se haya instalado todo un sistema del Estado boliviano al servicio de un narcoestado cuyos segmentos todavía controlan esa parte del territorio boliviano, porque la dictadura le deja a Bolivia un territorio que es la zona del Chapare, la zona del trópico de Cochabamba, la zona alrededor del aeropuerto internacional del Chimoré, como una republiqueta controlada por federaciones de narcotraficantes que amenazan con violencia no solamente la estabilidad, sino la integridad de la patria y la integridad de los bolivianos. Castrochavismo, dictadura electoralista, narcoestado. Y además de eso nos dejan una oposición funcional. He señalado durante los últimos años y con gran vigor y frontalmente
a los opositores bolivianos y a los últimos candidatos que se han presentado a la elección del 20 de octubre como funcionales. Y he descrito que opositor funcional quiere decir aquel opositor que participa en la escena, en el show, en el montaje que hace la dictadura electoralista para controlar el poder. Y que se presta a esas maniobras y que se presta a esa dinámica, porque he sostenido y sostengo que en dictadura la verdadera oposición está muerta, está presa o está exiliada. Y que la verdadera gente que resiste a la dictadura hace resistencia y no participa de ese tipo de procesos. Ha pasado lo que ha pasado y la oposición funcional en Bolivia ha tenido una suerte de reivindicación, porque aquí quiero hacer una corrección a algo que se ha dicho aquí. No son los líderes opositores los que han ayudado al pueblo boliviano a hacer que Evo Morales deje el poder. Es la nación boliviana, de mano de los cabildos abiertos, de mano de los comités cívicos, de mano de la voluntad y la movilización popular, auténticamente ciudadana, rescatando el sentido de nación, con la bandera rojo, amarillo y verde, con el himno nacional, con la estrofa de morir antes que esclavos vivir, oponiéndose a la intervención transnacional. Y sobre eso, el sentido de nación de una policía boliviana que, en vez de cumplir las órdenes de cubrir a los grupos de matones y criminales de Evo Morales, decide estar del lado de su pueblo, con todos los riesgos. Y de un ejército, de unas fuerzas armadas de la nación boliviana que nunca salen del cuartel hasta que Evo Morales se va, hasta que Evo Morales renuncia. No ha habido un desplazamiento militar. Lo único que hacen es advertir a Evo Morales que su sugerencia era que renuncie. Las Fuerzas Armadas en Bolivia tienen que salir de los cuarteles. Cuando la presidenta transitoria se hace cargo del mando de la nación, para sostener y proteger al pueblo boliviano del ataque criminal que Evo Morales desata con los narcotraficantes, con las FARC, con los cubanos y los venezolanos en contra del pueblo boliviano, pretendiendo demostrar que se había producido un golpe de Estado y buscando falsificar la realidad nacional para retomar el poder y recuperar su narcoestado. Ese es el marco de referencia histórico-conceptual que hay que manejar mínimamente. Podríamos ampliarlo para hablar del proceso boliviano, del proceso que vive hoy día Bolivia. A ese marco conceptual quiero agregar uno, que tiene que ver con la violencia, con un concepto: Evo mata. ¿Qué quiere decir Evo mata? Quiere decir que desde que el dirigente cocalero Evo Morales Ayma aparece en el escenario político nacional, y lo hace a principios de la década del 90, fines de la década de los 80, 89, 90, se empiezan a presentar en Bolivia un conjunto de acciones que tienen que ver con la reivindicación de la hoja de coca como una producción que pretendía ser legitimada en una zona de absolutos cultivos ilegales, que es la zona del trópico de Cochabamba, con acciones violentas de bloqueos de caminos, de agresiones a la autoridad constituida que producen heridos, muertos y que producen confrontación entre los bolivianos, con un sistema que se repite por lo menos desde el año 1990 hasta ahora. Y desde 1990 hasta ahora en Bolivia han pasado 9 presidentes, incluyendo Evo Morales. Jaime Paz, primer gobierno de Sánchez Lozada, Hugo Banzer en su gobierno democrático, Jorge Quiroga por un año, segundo gobierno de Sánchez Lozada, derrocado en octubre del 2003, sucesión de Carlos Mesa, obligado a renunciar y que después renuncia, gobierno transitorio de Rodríguez Belcé, gobierno de Evo Morales por casi 14 años y ahora la presidenta interina Áñez. 9 presidentes y la zona de los cocaleros sigue produciendo bloqueos, sigue produciendo confrontaciones. Evo Morales sigue matando. Ahí han cambiado por lo menos 40 ministros de gobierno y de defensa, además de los 9 presidentes, y sigue sucediendo lo mismo. Pero hay un actor permanente, se llama Evo Morales Ayma, y eso quiere decir Evo mata.
y sigue matando porque ese es su instrumento de amedrentamiento y de agresión al pueblo y a la democracia boliviana. Dicho esto, vamos al concepto de que cayó el dictador. El dictador renunció, se fue a México y la pregunta es ¿dónde estamos? Bolivia tiene un gobierno de transición, pero es una transición en la que quiero reiterar, la transición se opera con la constitución de la dictadura. Nos han dejado un Estado plurinacional falsificado, fraguado en base a la falsificación y la suplantación de la Constitución de la República de Bolivia, a la que han liquidado. Constitución y sistema jurídico de la dictadura. 2/3 en la asamblea del dictador. Su partido, supuestamente el partido mayoritario que controla todas las instituciones del país. Absoluta ausencia de división e independencia de poderes. El dictador, la dictadura controla hoy día el poder judicial, el tribunal constitucional, los jueces de arriba abajo, los fiscales, el órgano electoral, el banco central, los sistemas estadísticos, controla todo. El poder ejecutivo de la presidente Áñez, en 2 semanas más o menos de gobierno, tiene un gabinete y está empezando a tomar control de los aspectos fundamentales que hacen a la seguridad del país para sostener el ataque que el narcotráfico de la mano de Evo Morales, probado con una grabación hecha por comunicaciones que él hace con instrucciones criminales desde México a Bolivia, está realizando. En este proceso de transición, Bolivia sufre un ataque del narcotráfico, del castrochavismo, del kirchnerismo y del gobierno de México, que envuelven ese ataque en las falsificaciones, en la narrativa falsificada de sostener que hay un golpe de Estado, que Evo sigue siendo presidente y que hay un sistema o una posibilidad de que haga que en algún momento Evo retorne al país para pacificarlo. O sea, para pacificar Bolivia tiene que incendiar Bolivia. Y ese ha sido su esfuerzo y hasta ahora de manera exitosa el gobierno transitorio ha logrado controlar aquello. Pero este proceso de transición refleja una imagen que la quiero poner en el contexto común y corriente de la vida. La transición boliviana se podría resumir con la frase de que estamos en medio del río y avanzando hacia la orilla correcta, pero estamos rodeados de cocodrilos y de pirañas. Es un río revuelto en el cual ese proceso de transición, esa democracia boliviana que está saliendo, que está naciendo, está rodeada de todo el sistema dictatorial que está dispuesta a aniquilar esa democracia para volver a restablecer un narcoestado, un sistema castrochavista que es esencial en la cadena transnacional y cuyo efecto ya se puede sentir viendo lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en el propio México y lo que va a pasar en la Argentina de los Fernández Kirchner. Por eso es la virulencia con la que ese grupo de gobiernos de delincuencia organizada transnacional se confrontan y atacan hoy día a los bolivianos que han rescatado, que hemos rescatado nuestra democracia y que tenemos un gobierno de transición que no es de nadie, que es del país y que tiene funciones específicas. Porque la transición en Bolivia, que va a tomar unos meses, de repente más de lo que algunos hubiéramos querido, tiene tareas específicas. Y al gobierno de transición le quiero decir desde aquí que las tareas que las circunstancias históricas le han fijado son muy específicas. La primera tarea del gobierno de transición debería ser buscar de manera rápida y eficiente determinar cuál es el estado del país. ¿Cuál es la situación de Bolivia en la economía, en la deuda, en las instituciones, en los presos políticos, en los exiliados, en la vigencia de los derechos humanos, en la penetración y en la intervención extranjera, en lo que son contratos, corrupción y cantidad de situaciones de crimen organizado que se han denunciado durante los últimos casi 14 años en Bolivia? Bolivia necesita, para ponerlo en una palabra, una auditoría
una auditoría del Estado en que está dejando a la patria, al territorio y a los bolivianos el dictador Evo Morales. Porque sin eso, en pocas semanas o pocos meses más, vamos a ver a los propios criminales, a la propia dictadura, señalar al gobierno de transición o al gobierno democrático que venga después de ser los responsables de los actos criminales, de los latrocinios y de la crisis que ellos han dejado, como hemos visto que pasa en el Ecuador, como hemos visto que ha pasado en la Argentina, que se ha cargado a Macri, y como acostumbran a hacer, porque la práctica fundamental de las dictaduras castrochavistas, como criminales que son, es atribuir, achacar sus propios crímenes a las víctimas. Auditoría, Estado de la Nación es algo que el gobierno de transición le debe con carácter urgente al país. Pero el otro elemento, es el más importante, es el de las elecciones, en el cual a momentos parecería que se pierde el objetivo de que eso es lo central. El gobierno de transición de Bolivia está hecho, está puesto, ha nacido, tiene el desafío de la historia de hacer elecciones libres y limpias. Y en ese camino tiene una tercera misión que es colateral y que tiene que empezar, no se espera que termine, y es iniciar el desmantelamiento de la dictadura, teniendo firmeza en la identificación de los enemigos de la patria, el narcotráfico, la Cuba castrochavista, Venezuela, los enemigos que están operando internamente como las FARC, y toda la gente y los grupos criminales que quieren desestabilizar al país y que son los que han sostenido durante casi 14 años al dictador Evo Morales. Ese es un esfuerzo nacional que el gobierno de transición tiene que empezar. Hemos visto muy buenas actuaciones respecto a Venezuela. La posición respecto a Cuba deja mucho que desear, aunque se han expulsado miembros de la misión diplomática que venían como ayuda médica. La relación con Cuba sigue existiendo y Cuba es el país agresor, y en Bolivia sigue estando Rafael Zamora, alias El Gallo, manejando el sistema de intervención como lo ha sido denunciado y probado internacionalmente. Si lo sabe el mundo y lo sabe las Américas, ¿por qué no lo sabe el gobierno de transición de Bolivia para tomar una decisión efectiva, tan efectiva como la que ha tomado contra el gobierno de Venezuela del usurpador Maduro respecto al gobierno interventor de Cuba? Además, con un agravante en el tema cubano. ¿Hemos olvidado la historia de Cuba? ¿Hemos olvidado que desde la década de los 60 es un Estado interventor, asesino, criminal, que ha llevado guerrillas, que en Bolivia estuvo con el Che Guevara, que después alentó la confrontación en toda América con guerrillas urbanas y guerrillas rurales, y que después lidera desde la década de los 70 la condición de traficantes de droga y de construcción de narcoestados? Si está escrito. Hay bibliotecas completas de demostración de esa situación, y de pronto hay gobiernos que se empeñan en tratar al régimen cubano como si fuera un Estado. Termino diciendo que en esta dinámica de la transición, la recomendación que siempre he realizado a los países, a los pueblos que se enfrentan a la necesidad de liberarse de las dictaduras, y que vale para Venezuela, y que vale para Cuba, y que vale para Nicaragua, sigue valiendo para Bolivia. La necesidad de unidad, unidad que no es una unidad ideológica. Aquí no hay derechas, no hay izquierda, bolivianos. Una unidad que no es regional, no es de raza, que es lo que ha querido exacerbar el castrochavismo. Aquí, bolivianos. Una unidad que no tiene que ver con posiciones económicas o aspiraciones políticas, bolivianos. Una unidad que es esencial para terminar de derrotar a la dictadura. El dictador está fuera del gobierno, pero no está fuera del poder. Ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura, y la tarea, la lucha del pueblo boliviano tiene que continuar hasta terminar con la dictadura. Hito fundamental para esa tarea, las elecciones libres y limpias, y después un gobierno fuerte, democráticamente elegido, para devolverle a Bolivia, para restaurarle a Bolivia la democracia, la república,
la libertad, el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes y la base de la institucionalidad democrática plena. Esa es la tarea, estamos en el medio del río, tengamos cuidado con los cocodrilos, las pirañas y las alimañas que de mano del narcotráfico, con mucho dinero, con discursos de izquierda y con intervención externa, siguen amenazando a la patria Bolivia. Muchas gracias.